días. Para mí es una satisfacción estar aquí con todos ustedes. Es la quinta jornada y es la primera vez que he podido venir, más de muchos otros años no he podido venir. Y simplemente quisiera un poco resaltar pues, el nexo que tengo yo con los dos organizadores. No sé con cuál empezar, pero el doctor Roch lo conozco aproximadamente, ya no hay políticos aquí, ¿no? Ya se puede hablar. Al doctor Roch lo conozco yo hace 50 y tantos años, porque íbamos juntos al Colegio La Salle. Y al doctor Medina, poco más tarde, a los 17 años, empezamos la carrera de medicina juntos. Y tengo que decir que son dos grandes profesionales, dos grandes amigos, y tienen algo en común, son dos grandes profesionales, pero los dos jugaban muy mal al fútbol. Simplemente traerles aquí una imagen. Cuando nos examinamos el doctor Roche, yo no he podido, el año que viene traer una foto tuya, pero quisiera decir que nos examinamos los dos en Malmo, con un susto tremendo del Boer europeo este, y la verdad es que, y luego he traído esta foto por un motivo. Aquí estoy yo en el Colegio La Salle, que fui después de 40 años, sin aparecer por allí, a un día de jornada de exalumnos, y entonces aprendí yo, me di cuenta del signo de San Juan Bautista de La Salle. Ya me estaba diciendo que el futuro era la coloproctología y el tacto rectal. Y también aprovecho para decir que no encontraba a San Juan Bautista de La Salle en otra postura que podía ser haciendo así. Quiere decir que en esta vida pues hay que tener el esfínter íntegro, que es otro de los lemas de la coloproctología. Y dicho esto, pues para mí ya, hablando un poco más en serio, es un placer hablar de diverticulitis aguda. Yo le pediría a los ponentes que han designado con mucho acierto el doctor Javier García Aguiló, que se vayan pasando aquí, se vayan sentando, que es jefe de servicio de Játiva, que todo el mundo lo conoce, a Pilar Cañelles, digestóloga de aquí del General, a Juan Carlos Bernal, que es la de jefe de servicio en Requena, también lo conocemos todos, a Sebastián Obiondo, que es una autoridad en el tema, que es jefe de servicio del Hospital de Belviche, y a Purificación Iborra, que también es cirujano de aquí del Hospital General. Bueno, pues con todos estos ponentes yo estoy seguro que vamos a pasar un buen rato, y el planteamiento que yo he hecho de la mesa pues es, huyendo de mucho dato bibliográfico, simplemente conocer la opinión de los ponentes, sentaros como queráis, y que habléis libremente de vuestro... A ver, una silla por ahí, si puede ser, ya está seguro. Para que opinéis libremente sobre el tema y deis vuestros criterios. Y para no perdernos, pues he hecho un mini guión aquí, que yo quisiera un poco introducir el tema para no empezar a perder. A mí me da la impresión de que la diverticulitis, y luego ahora voy a dar enseguida la palabra, es una enfermedad que aproximadamente, pues, de la gran prevalencia que hay en la población, que es más del 60% a partir de los 60 años aproximadamente, un 30% van a tener diverticulitis. Luego hablamos de esto y si estáis de acuerdo. La diverticulitis es simple en el 80%, quiere decir que no va a tener grandes complicaciones y va a ser un episodio benigno transitorio en brotes, y hablaremos de los brotes, que se va a complicar en el 20% solo, y de las complicaciones pues hay que destacar. Ya hablaremos de la frecuencia de qué hacemos, la peritonitis focal, la peritonitis difusa, las fístulas y la estenosis del colon. Esto es un poco simplemente a recordaros. Algo para empezar un poco a que calentéis motores. Y aquí quisiera yo decir algo que he vivido, y muchos de los que están aquí, que hicimos los estudios de medicina en los 60, pues hemos vivido. En los años 70, cuando empezamos nuestra residencia, vivimos una etapa que era abuso en el tratamiento médico en general, se enfriaba, no había imagen, se enfriaba el proceso, y cuando ya el enfermo estaba en muy malas condiciones, se operaba. Y en estas operaciones, estoy hablando de los 70, ojo, se hacía la cirugía a veces en 3 tiempos, se colocaba un drenaje y se hacía un estoma de derivación. Y esto pues tenía unas hospitalizaciones de 3 meses, 2 meses, saliendo a veces por el drenaje y con malos resultados. A los años 80, cuando hicimos la residencia, empezamos a aprender a operar y hacíamos, a la más mínima, hacíamos un Hartmann. Cualquier dolor en fosa ilíaca izquierda con defensa, por si acaso se ponía mal el enfermo, le hacíamos un Hartmann. Estos son los 80. Y en los 90 pues empezamos ya a aprender un poco más la enfermedad, a asegurar el diagnóstico por la imagen, a estadificarla, a evitar la cirugía innecesaria,
no retrasar la cirugía si no es necesario, y luego cirugía en un tiempo como cosa ideal. ¿Está de acuerdo con todo este planteamiento histórico, más o menos? Bueno, pues vamos a hablar ahora entonces de lo que hacemos hoy día. Diverticulitis clínica, diverticulitis desde el punto de vista clínico. Para simplificarlo, porque no vamos a repasar ahora cómo se diagnostica una diverticulitis, ya esto es bastante sencillo. La apendicitis del lado izquierdo, lo más frecuente, como norma general, y luego las complicaciones, pues bueno, la peritonitis focal, el acceso, la peritonitis difusa, que puede ser purulenta fecal, datos de fístula, datos de estenosis. Bien, bueno, quisiera yo que me dierais un poquito vuestra opinión de cuando ya la tenéis diagnosticada o la sospecháis, ¿cuál creéis que es la mejor prueba diagnóstica en vuestra experiencia y qué es lo que hacéis? Tú misma, Pilar. Bueno, generalmente es un paciente que llega a urgencias porque la presentación clínica es aguda y tiene un dolor, a lo mejor como mucho de un par de días de evolución, que va evolucionando peor, y el paciente generalmente acude a urgencias. Cuando acude a urgencias por la clínica hay una alta sospecha de que se pueda tratar de una diverticulitis, y inmediatamente, aparte de la exploración, se realiza una analítica, que todos lo sabemos también, para valorar parámetros de reactantes de fase aguda. Se debe de hacer una radiografía simple de abdomen para descartar otras complicaciones, y aquí en este medio, en nuestro hospital, lo que se hace es una ecografía, porque es barata, accesible y te orienta bastante, aunque no es el método de elección. ¿Qué opináis? ¿Qué pruebas hacéis? Estamos hablando ahora, ya habéis oído el discurso que nos han dado, de la eficiencia, a ver si vamos a hacerlo todo. Y luego nos van a pasar con... No hacemos estudio de reactantes en fase aguda, no vemos en absoluto la necesidad en este momento, y el escáner sí a todos los pacientes. Hace años... O sea, que tú te inclinas por un escáner, ¿vale? Siempre. Hace años, la radiografía simple 30% de fallos diagnósticos. Vale. Ecografía. Espera un minuto, es un sondeo. A ver, corre la bola para ahí, venga. Nosotros ecografía. Ecografía. Requena ecografía, venga, general. Tú lo mismo que Pilar, vale. ¿Y tú, Javier? Espera, hago yo aquí, perdona. No, esto no es. Nosotros hacemos ecografía como primera prueba, pero en muchos casos se hace también directamente de urgencias. ¿En qué casos? Fundamentalmente si es un cuadro autolimitado, el radiólogo tiene claro en la ecografía que no hay ninguna complicación, el TAC en urgencia no lo hacemos. Nosotros lo hacemos diferido, ya con el paciente ingresado. Vale. Purina, ¿quieres añadir algo? Sí, no, eso, que aunque efectivamente en urgencias la prueba diagnóstica que se hace desde ecografía, siempre en función de los hallazgos ecográficos se puede valorar la realización de un TAC en urgencias, y habitualmente si el enfermo ingresa se suele solicitar de manera... ¿Y tú, Juan Carlos, algún enfermo lo pasas al TAC y en requena o te quedas con la ecografía? Pues he hecho una revisión porque pensaba que teníamos menos TACs, pero la cifra no pasa del 39%. Es decir, nosotros ecografía. En un caso de normalmente 90% haces TAC, vale. 100% ecografía y 39% TAC. Sebastiano, defiende el TAC de todos los enfermos. Diagnóstico más preciso que la ecografía. La ecografía es muy dependiente del radiólogo. Tiene dolor el paciente, evidentemente, sí que tiene sensibilidad para diagnosticar si tiene acceso o no, no tan pequeños. Y el escáner además nos da más seguridad y nos permite decidir más seguramente si el paciente se puede ir de alta a su casa, si es una leve, o está ingresado. Tenemos en el escáner, y está demostrado además por todos los trabajos publicados. ¿Cómo divides la severidad por el TAC? ¿Qué lenguaje usas tú? ¿Usas el Hinchey, que es quirúrgico, trasladado a la radiología, o una modificación? Una modificación. Sí, hazlo sencillo y diles 4 cosas de los parámetros del TAC. Solamente grasa alterada, sin neumoperitoneo, sin nada más. La leve, estos pacientes son susceptibles de alta domiciliaria. Hemos acabado ahora un estudio randomizado multicéntrico de alta domiciliaria versus ingreso, sin diferencia. Están en fase de escribir el trabajo. Y después, por mínimos accesos de 1 centímetro o 2, ya es un grado 1A, y en estos casos todavía
no nos atrevemos a mandarlos a casa porque no hay ninguna evidencia de estar tan seguros, aunque hay trabajos que parece que sí, que incluso un tratamiento antibiótico endovenoso en casa se pueden mandar según qué tipo de paciente. Así que fundamentalmente el escáner, después hay accesos más grandes y peritonitis difusa. O sea que el 2B sería acceso más grande y el 3 sería la peritonitis. ¿Hay alguna manera de saber si un enfermo tiene por el TAC una peritonitis purulenta o una peritonitis fecal? No creo que tenga importancia, es un paciente ya grave de por sí y bueno, creo que no. A lo mejor para el tratamiento sí que tiene alguna implicación eso. Por ejemplo, ya lo adelanto, la nueva orientación de la paroscopia explorar o no. Bueno, eso, pero no lo puedes hacer igualmente. Bueno, ¿os convence lo que acaba de decir Sebastián, ¿no? De estadificar para mandar a casa o no mandar a casa, drenar o no drenar? Yo, si me permites, es que Sí, creo que sí. estamos hablando de dos cosas distintas. Yo creo que hemos empezado hablando de un paciente que llega a puertas con un dolor abdominal agudo y aún no has establecido el diagnóstico de la diverticulitis. No, yo lo doy ya por diagnosticado. Vale, pues si ya lo has diagnosticado, por supuesto, el diagnosticado, TAC... y lo ha visto un staff de digestivo y un staff de... ¿Trabajáis en equipo en las guardias? ¿Trabajáis en equipo? Vale, los dos estáis de acuerdo. ¿Estás tú de acuerdo con Purina? Veis al enfermo y decís, oye, esto desciende, tiene una diverticulitis clara del lado izquierdo, no estoy seguro si tendrá un acceso o no, no lo sé. Toco aquí un plastrón. Entonces, este paciente lo ingresamos y o bien en el mismo momento, si la urgencia lo requiere, o una vez ingresado en planta, si es más leve, a todos por supuesto se les hace un TAC porque es el método de elección con más sensibilidad y más especificidad, pero aquí estaba hablando quizás un paso un poco anterior. En la leve. Bueno, el enfermo que llega a urgencias y le haces una primera aproximación diagnóstica, y una vez que les diagnosticado, por supuesto. Bueno, pues la aproximación te la puntualizo yo un poquito. Le hacen la ecografía y te dicen, sí que es una diverticulitis. No veo claro si tiene un acceso o no. ¿Le haces un TAC después? Sí. Bueno, pues yo creo que queda un poquito la unanimidad de que hay que hacer tendencia al TAC a pesar de los criterios economicistas que vivimos, porque a lo mejor tiene una rentabilidad, ¿no? Ahora lo veremos eso. Bueno, pues nos quedamos entonces que un 80% van a ser leves y un 20% más o menos. ¿Estáis de acuerdo con esas cifras? Juan Carlos, tú traías los datos de Requena, ¿estás de acuerdo con esas cifras? Diverticulitis complicadas. De todos modos, yo no estoy de acuerdo con el TAC, es decir, eso proponen todas las publicaciones, que da un mayor rendimiento. Yo creo que la clínica vale, y una ecografía teniendo muy buenos radiólogos, los de hoy hacen unas ecografías fantásticas, te pueden dar una orientación como para plantearse la situación que tú lo ingresas y en función de la evolución haces la TAC. A ver, el punto en contra. ¿Tú qué dices de eso? Yo te digo una cosa. A ver Es si gastar más. ¿Eh? Es gastar más dinero. No, pero vamos a ver, tú palpas una vez. No, yo voy a un caso También concreto. estás irradiando a la gente, es decir, si tienes un cuadro clínico como lo ha especificado y de una diverticulitis, ¿Cuál es la tú puedes fiabilidad? hacer una ecografía, incluso puedes hacer hasta una ecografía de seguimiento. ¿Cuál es la fiabilidad del TAC, perdón, de la ecografía en el diagnóstico? Muy similar, del 91%, la del TAC es del 98% como lo miran en las publicaciones. Para- La sensibilidad específica es superior en la ecografía, pero la ecografía alcanza unas cifras muy buenas, yo creo que son fiables. Y el que no discute que en todas las publicaciones se cita la TAC como la mejor arma diagnóstica Sebastiano, ¿por qué defiendes entonces el TAC si tiene la misma Porque fiabilidad? me fío mucho más. ¿Te fías de eso? Vale. Lo veo yo, lo ve el radiólogo está presente, no tiene que venir de su casa por hacerlo. Y creo que si hay un escáner abierto y funcionando por la tarde o por la mañana. Levantar la mano a favor de la ecografía primero, de primera prueba, de prueba de levantar la mano al TAC, por favor. Más o menos empate. Bueno, pues vamos a dejarlo porque hay que continuar. Imaginaros ahora un problema de estenosis. Hay un enfermo que está subocluido, tiene una sensación de diverticulitis aguda y tiene este problema. Sigue, hay defensa relativa y se hace un TAC y veis ahí, yo no sé si lo veis, me sabe mal que no lo veáis, pero bueno, os lo digo yo, hay una lesión ahí que parece una estenosis benigna, pero ¿qué haríais ahí? Yo aviso al cirujano y comparto con él la... Y el cirujano te dice, oye, ¿para qué me llamas si todavía no tienes el diagnóstico? Bueno, nosotros, pues eso, le pondríamos un tratamiento médico, iríamos evaluando al paciente día a día y si en algún momento la situación se comprometía que hacía una expulsión, pues por supuesto habría que el cirujano tendría que hacer. A ver, los cirujanos.
Bueno, en principio habría que hacer, si el enfermo no viene con una oclusión completa, habría que hacer una colonoscopia para diagnosticar la etiología, porque muchas veces el origen puede ser una desplasia. Pilar, te pido una colonoscopia, doctora Aguiló. Vale, muy bien. Pues antes de hacerle la colonoscopia yo valoro al paciente. Miro a ver si tiene el estado clínico como está, miro a ver si tiene en el abdomen tiene defensa o tiene algún signo de peritonismo, miro el TAC, a ver si tiene alguna burbuja de aire libre o algo que me esté preocupando. Si veo algún signo de estos que me preocupa, entonces no le hago una colonoscopia. Se la deniegas. Se la deniego, porque pienso que tiene más riesgos que beneficio en un paciente que probablemente tenga que ir de todas maneras a cirugía. Si ninguna de estas circunstancias se da, el paciente está en un buen estado clínico, no hay ningún signo de perforación, verdaderamente hay una alta sospecha de que pudiera tratarse un aneo y que la colonoscopia nos va a ayudar mucho, entonces individualizando la Muy bien, podemos lo has hacer. dejado clarísimo. Sebastiano, si tú tienes un enfermo que le pides un TAC según el protocolo del estudio este PIS que llevas para mandarlo a casa, ¿cómo quieres que te hagan el TAC? De triple contraste, cuádruple contraste, quíntuple, ¿cuántos contrastes metes? A ver, habitualmente los radiólogos se resisten al contraste. Pues en estenosis, si es corta ya... Sí, pero yo soy el inspector del FIS y te voy a auditar las historias. ¿Lo haces o no lo haces? Enematac, sí. Enematac. ¿Y el enematac tiene peligros o no tiene peligro? No tiene peligro porque si está perforado ya tampoco es a baja presión. O sea que entonces ahí hay una contradicción. Tú te niegas, en principio, salvo si hay algo de duda, a hacer una colonoscopia porque te asusta y porque es normal que te asuste. Y tú en cambio le dices al radiólogo, oye, quiero un enematac. Para mí es muy importante diagnosticar si el paciente tiene un cáncer perforado. Y en nuestra experiencia hay momentos de nuestros estudios donde incluso casi el 20% de los pacientes perforados del colon izquierdo tenían un cáncer por debajo. Bien, entonces es fundamental, si es un cáncer perforado, operarlo cuanto antes. Entonces, ¿exiges una colonoscopia para el diagnóstico? No hacemos colonoscopia en estos casos. Si sospechas que es una estenosis larga, que es una estenosis diverticular, la haremos más adelante, al mes, un poquito más de adelantado respecto a los casos habituales, que tratamos un poco más, pero la haremos al mes. Mira, yo he traído aquí dos casos y no es por dar aquí la vara con las diapositivas. Uno es una estenosis benigna, sin cáncer, y el otro es una clínica muy semejante, pero al resecarlo sí que tiene un cáncer. En estos enfermos, entonces, Javier Aguiló, ahí en Játiva, ¿qué hacéis cuando tenéis una lesión que no sabéis si es un cáncer o no? Vamos a centrar un poco el problema y... Bueno, por supuesto, descartado, como está perforado. Eso que planteabas, una estenosis claramente no complicada. Bueno, el enfermo viene por clínica de apendicitis del lado izquierdo y se le detecta en el TAC esa masa que no sabes si es inflamatoria, eso es un 10%, 5% de casos. Pues no lo hagamos más largo esto. ¿Estáis de acuerdo que entonces hay un 5 o un 10% de casos que si no hay diagnóstico, que a veces ni con endoscopia la estenosis la sobrepasáis, cirugía con intención radical, electiva, urgente si es necesario, que a lo mejor pocas veces será necesario, pero puede ser. Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de otra cosa muy interesante, porque es lo más frecuente. Tenemos un 80% de casos que van a seguir un tratamiento médico, y en esto del tratamiento médico es donde aquí yo quisiera que opinarais un poquito. ¿Dónde los tratáis? ¿Los tratáis en el hospital todos? ¿Los mandáis a casa con domiciliaria? ¿Los controla el médico de cabecera? ¿Cómo lo habéis arreglado esto? ¿Lo conseguís que esto sea eficaz? Vamos a empezar por ahí. El brote de diverticulitis, que en principio es un tratamiento conservador. Empezamos por allí mismo, venga, otra vez. Nosotros ahora hemos empezado a tratar de forma ambulatoria a algunos pacientes muy seleccionados. Desde luego, ahí sí que es importante, sobre todo porque haya un documento objetivo de lo que tiene el paciente cuando viene al hospital y se le manda a urgencia. Vale. También he de decir que nosotros en algún caso se ha ido con ecografía, pero al enfermo solamente. El enfermo ha de ser un enfermo con un entorno familiar y un paciente que tenga claro que tiene un problema de cáncer. Y después hay que remitirlo a consulta externa al hospital en pocos días para control. Es decir, un enfermo y desde luego lo mandamos con tratamiento antibiótico. Eso es el principio de la diagnóstico. Lo hemos empezado a hacer en pacientes con estas características, con estos criterios. Vosotros, Purina,
¿Tenéis en marcha el protocolo este? Es que las Porque le ibas a dar una alegría a todos los directores. No, es que la diverticulitis no complicada ingresa a cargo del servicio digestivo. Ay, ya te ha pasado la pelota, ¿eh? Vale, pues venga, Pilar, ¿qué haces con las diverticulitis leves? Bueno, las que son muy leves y que el paciente puede tolerar una dieta adecuada y que, como ha dicho Javier, tiene un buen entorno familiar y que no hay factores de riesgo de que pudiera estar complicada, en algunos casos seleccionados, aunque no lo tenemos así protocolizados, pero... ¿Qué porcentaje estáis mandando a...? Es lo que te iba a decir, los compañeros de guardia lo están haciendo de momento en muy pocos casos. Poquito, Esa es la realidad, ¿no? En realidad pocos, pero Que te algunos sí gustaría que se van mandarlos, haciendo. pero cuesta. Sí, pero bueno, cada vez se va haciendo más y yo creo que es algo que nos vamos a plantear. Juan Carlos, en Requena, ¿los mandáis a casa a comer longaniza y morcilla o no? Es una buena pregunta, lo de la longaniza. No, vamos a ver, el paciente que viene a urgencias también depende un poquito de la persona que lo atiende, la hora que lo atiende, y sobre todo nosotros tenemos un área con una dispersión muy grande y gente muy mayor con muchos pluripatológicos. Entonces, de entrada diría que nosotros ingresamos a un gran porcentaje, pero yo me llevo una sorpresa al hacer la revisión, al rebuscar la base de datos de lo que se ve en urgencias, y hemos visto que se mandan muchos que es los que yo nos tenía registrados, 60%. ¿Desde la puerta de urgencia o al día siguiente? No, ¿Lo tenéis ya? no, vamos a ver, está en la puerta de urgencias, sabes que Vale, los hospitales tienen una unidad de observación ¿Y los estás mandando solo con ecografía? con ecografía. Y... Paciente, estamos hablando de un cuadro leve, un dolor leve. que no ¿Sabes tiene náuseas, que no tiene vómitos. El leve a veces tiene un acceso Y que tiene una pélvico, tiene un acceso intramesentérico, ya no está leve. No, ocurre. No, la pregunta es la siguiente, los estáis mandando, ¿vale? Los estamos mandando. Vale. ¿Tienes constancia de que te hayan reingresado con gravedad alguno de estos? Ninguno. Vale, bien. Bueno, porque te funciona bien la ecografía. Y luego otra pregunta importante, ¿hace falta la domiciliaria? ¿Requena y domiciliaria? No, o sea que se van a... Se van a casa y hacemos lo que dice Javier, lo citamos de forma prematura. El cirujano que lo ve, que es normalmente el cirujano quien ve al enfermo, es el que lo cita. Eso es trabajar con eficiencia y con valentía. Y ahora vamos a ver lo que hace Sebastiano en su estudio FIS del tratamiento ambulatorio bien protocolizado, si coincide con... O hay que hacerlo así sencillo como dice Juan Carlos, o tenemos que hacer una cosa bien burocratizada, a todos, seleccionarlos, contacto con la domiciliaria, asegurarnos de que este enfermo legalmente no vaya a tener un problema. Cuéntanos un poquito cuál es tu opinión en Belviche. La domiciliaria realmente fue un planteamiento del principio, pero vimos que era imposible porque no todos los hospitales que entraron en el estudio tenían posibilidad. Entonces ya la pasamos a la llamada telefónica por el estudio. ¿Quién lo llama? ¿Lo llama alguien del staff? De momento, sí, alguien del staff que está implicado. ¿No hay ninguna enfermera que tengáis implicada en el tema? ¿Que descargue? No, es demasiado lujo, no llegamos a... O sea, que estáis llamando ahora. Pero ahora como operáis negros tenéis más tiempo para telefonear ahí, ¿no? Creemos que tampoco hace falta en futuro que se llame el paciente, porque si el paciente se instruye bien en el momento en urgencias, él mismo sabrá si tiene que volver o no al hospital. Entonces, hasta en el momento del estudio, ahora los resultados, ya no quiero adelantarlos, pero no hay ninguna diferencia. Es un tratamiento seguro que se puede aplicar casi a un 70% de estos pacientes con... ¿Qué porcentaje de reingresos tienes? De momento estamos por debajo del 5%. Que tenemos una eficacia igual que el tratamiento endovenoso. Algo para limitar y pensarlo, ¿no? Y a nivel de gastos, he hecho un cálculo de gastos. Eso es importante. A ver, háblanos de dinero. Respecto a un tratamiento que además va rápido también, todo el tratamiento para ingreso, endovenoso y todo, hemos calculado y hay casi 1.500 euros de ahorro por cada paciente. Por cada proceso. Entonces esto es crear evidencia y hacer que los demás hospitales, los primeros, vamos a aplicarlo con un protocolo estándar para todos. O sea que contando con el tag de urgencia ahorras 1.500 euros por proceso. A todos le hacemos el escándalo. Bueno, pues ahora es una dosis de antibióticos endovenosos en Javier. urgencias. Aumentina. Si no hay contraindicación, un paciente que viene de la calle sin ningún tratamiento con otros antibióticos, aumentine. O Vaicipi y Flagil en su casa si tiene ¿cómo se llama? ¿Y por qué no tratamiento? Alergia. ¿Por qué no por vía oral? Oral. Tratamiento oral. Sí, es oral también. Sí. Vale.
500 miligramos cada 12 horas. Bueno, pues nada, es una forma sencilla de tratarlo. Pues entonces vamos a darle ahora la palabra a Pilar, que nos hable que estos enfermos que van bien, luego pueden beneficiarse de un tratamiento médico hoy día. ¿Cuál es tu punto de vista? Es decir, estamos con la mentalidad del gasto, ¿eh? Por los citáis a consulta externa, que puede llevarlos un cirujano, bueno, más o menos al mes, a todos se les cita, se les valora, no la vamos a para descansar el cáncer, eso son cosas ya sabidas. Pero ahora vamos a ver, ¿qué pastillita les damos para que se queden contentos? Como el Dafron para las hemorroides, ¿les damos algo o no le damos nada? Bueno, lo primero que habría que ver es si realmente es necesaria una profilaxis de la diverticulitis y de nuevos ataques de diverticulitis. Yo creo que sí, porque sabemos que es muy frecuente, cerca del 40% van a volver a tener otro ataque de diverticulitis y como hay una alta prevalencia, pues parece que va a ser que sí. Lo que pasa es que evidencia en este momento, lo que se dice evidencia clara, no hay. Se disponen de 3 grupos de fármacos que se están estudiando, hay muchos estudios en marcha y cada grupo farmacológico está basado en una parte de la patogenia de la enfermedad. En primer lugar, la mesalazina, que se está estudiando mucho, parece que es muy prometedora, y se basa en que la diverticulitis tiene muchas bases en común con las enfermedades inflamatorias del colon, la colitis ulcerosa fundamentalmente, y sabemos que es muy efectiva. Entonces, por este motivo se está estudiando la mesalazina. Hay muchos estudios en marcha, diferentes dosis. Yo que soy cirujano, perdona, te voy a hacer alguna pregunta intermedia. Yo, porque soy cirujano, soy más primitivo que el gastroenterólogo. Antes era la impactación fecal en la patogenia lo que provocaba la diverticulitis. Y siempre lo hemos dicho así, como el fecalito en la apendicitis, sí, el fecalito en el divertículo y la diverticulitis. Y eso parece que no es así hoy día, ¿no? Ahora hay unos esquemas de patogenia que se basan en las alteraciones inflamatorias. ¿Vale? Sí, es por ahí por donde va el tratamiento. Yo creo que la patogenia es múltiple. Indudablemente que la primera recomendación sería una dieta rica en fibra, eso está claro, y prevenir el estreñimiento. Y eso incluso en los pacientes aún no teniendo diverticulitis, simplemente con enfermedad diverticular. Habría que recomendárselos a todos, eso ya lo doy por sentado. Porque sí que influye, bueno, pues en el volumen de las heces. Y lo de la mesalazina, esta se basa en eso. Y luego ya hablo de la prevención de las diverticulitis. La mesalazina, no, la mesalazina actuaría como un antiinflamatorio local. Sí, para prevenir la inflamación de la mucosa. Claro, exacto. ¿Qué más fármacos hay? Luego, que se estén apunten también con un buen nivel los probióticos, por el mismo motivo también, que se ha visto que son efectivos en algunas fases de las enfermedades inflamatorias, también se están utilizando, bueno, son muy bien tolerados, reponen la flora bacteriana, hay también una patogenia en la que hay una alteración de la flora bacteriana y también se están estudiando mucho diferentes dosis. ¿Estáis metidos en algún protocolo? ¿Estáis metidos en algún protocolo? He dejado el último porque es el que parece que tiene en estos momentos más evidencia, que es la rifaximina, que es un antibiótico que es no absorbible, que actúa muy bien contra gram negativos, es muy... Esto de la rifaximina no empezó aplicándose al colon irritable, algo parecido al colon... Es que hay un artículo muy bueno de Monson, de Morson, de hace aproximadamente 30-40 años, que el 30% de las piezas de una diverticulitis extirpada no tenían nada más que una hipertrofia de la muscular y cuando no había imagen se estaban operando muchos enfermos con problemas de trastorno motor del colon. ¿En qué queda todo esto ahora? Es decir, ¿los tratáis según el TAC con signos inflamatorios o aseguráis que no sea un colon espástico y tiene otro tratamiento? Es decir, pues esto es gasto. ¿Qué hacéis? Ese tratamiento es cuando ya el enfermo lo hemos diagnosticado de diverticulitis y le hemos dado el alta o lo hemos enviado a casa. No estoy hablando de la enfermedad diverticular. No, por supuesto, no. El que controlas. Sí, el que controlamos, pues eso es lo que estoy diciendo. Yo creo que sí que se debe de prevenir nuevos ataques y los que hay en marcha ahora es en el... Bueno, pues a la luz de vuestra experiencia... Y sin gran evidencia, pero parece ser que la rifaximina va a ser... La rifaximina, te quedas con eso de momento. Nosotros estamos utilizando la rifaximina... ¿Qué precio tiene la rifaximina esta? Pues creo que unos 30 y tantos euros o 40, no es muy caro. O menos, sí, lo miré anoche, no me acuerdo. No es muy caro. ¿No llega a 20 euros la cajita? La cajita. ¿Para cuántos días? Vale, ¿y cuánto tiempo de rifaximina? Un año. Un año. Bueno, 7 días al mes. Bueno. 7 días al mes. A ver, por demás de la mesa, cirujanos, ¿estáis dando alguna
tratamiento. Solamente recomendamos dieta rica en fibra. Nada. Vale, no hay farmacología, ninguno de los demás, ¿no? Bueno, pues esto. Tú sí que estás dando. Lo que pasa es que no tengo casuística para... Ni estás en ninguna. Ni estás. Sí. No sabemos si es la rifalsimina o el chorizo de Requena. Bueno, vamos a seguir. Venga. Ese 15% de formas complicadas. Vamos a hablar de este 15% un ratito. El drenaje percutáneo, disponemos todos de drenaje percutáneo. Creo que esto no va a ningún lado. Lo mandáis, ¿tenéis radiología intervencionista de fin de semana también? ¿O de fin de semana no? Sí. Nosotros el fin de semana. De fin de semana. ¿Y qué hacéis con los accesos? ¿Los aguantáis del viernes al lunes o los operáis? Depende de la situación del paciente. Si creemos que puede aguantar, pues esperamos a que llegue un radiólogo que pueda realizar la técnica, y si no, pues es una indicación quirúrgica. Entonces, ahora imaginaros, os he traído una aquí que es una señora que está drenada por vía paracocicia por detrás, que salen heces claramente. No, la verdad es que esto no siempre es así, gracias a Dios. Pero se drena el acceso, el enfermo mejora. Ese enfermo, ¿qué opináis? ¿Cuánto tiempo tiene que tener ahí un drenaje donde están saliendo heces? ¿Los operáis? ¿Veis si el débito va menos? ¿Qué hacéis con estos accesos? ¿Se resuelven todos? ¿Algunos los operáis? No, por suerte son pocos, pero poquísimos de estos. E incluso los accesos renales hay menos del 5%. O sea, esto es una suerte. Pues Para alguna que le salen heces, ya hay que plantear su ya se asustaron un poco más. Sí. Pero en general son pocos los accesos que drenáis o muchos. Por vía percutánea. Muy pocos, tienen que ser de 5 centímetros. Juan Carlos, en Requena, los datos. ¿Cuántos ha drenado de cuántos enfermos? Muy pocos. Muy Son pocos. los de menos de 3 con antiquiterapia y la... ¿Estáis de acuerdo que pocos enfermos acaban drenando los radiólogos? Vale. Bueno, pues vamos a seguir. Urgencias. Indicaciones. ¿Qué enfermos operáis inmediatamente de urgencia? Yo creo que está claro, ¿no? Los que están sépticos y alguna peculiaridad de la cirugía de urgencia de Belviche. ¿Qué es lo que haces a las 12 de la noche y le dices al anestesista, esto hay que operarlo? Ya sé que tú ahora ya no lo haces, pero lo has hecho muchos años. ¿A qué enfermos has operado durante tantos años por la noche? Porque tú tienes una casuística tremenda. A los pacientes con peritonitis difusa y pacientes que están en una situación séptica y necesitaban cirugía inmediata. Solo esto. Peritonitis focal, algunos. Puede ser los que no tendrán el radiólogo. Hay algunos, pero cada vez menos se operan esos pacientes porque el radiólogo se ha vuelto cada vez más intervencionista, pero algún paciente que pues, sepsis se mantiene y no la puedes dominar bien, entonces son pacientes que se operan. Lo que me preocupa es que ahora en urgencias no hay definida la figura del cirujano colorectal, que si hay un colorectal de guardia, ya en mi charla hablaré de esto, no intentará ser más resolutivo que otros. Bueno, eso ahora hablamos del tratamiento, pero las indicaciones, ¿estáis de acuerdo vosotros con la peritonitis claras y lo que no pueda drenar el intervencionista? Esto del inmuno, que está en todas las guías y en todos los consensos, el inmunodeprimido y el inmunocomprometido. Esto a lo mejor necesita una opinión también de gran hospital. ¿Qué opinión tienes? Porque vosotros tenéis trasplantados, tenéis... A mí eso me preocupa un poco. Los inmunosuprimidos son pacientes que suelen tener un ataque de diverticulitis más grave que otros, necesitan más cirugía urgente, pero no es absolutamente indicación de cirugía, que por el hecho de ser inmunosuprimido no tienes que operarlo ya, vigilarlo mucho. Pero ahora eso es lo que pone la guía, pero ahora en tu experiencia, yo llego ahí con un trasplante renal de hace 10 años y estoy con inmunosupresores, me da una diverticulitis, voy al hospital, me duele, me aprieta, me duele y me hacen un TAC y es una diverticulitis grado 1 o grado 2A, este que has dicho de un microaccesito sí. Ahí en el mesenterio. ¿Me operas o no me operas? No, antibióticos, ertapenem, este sí que no le damos. El aumentino, ¿hay algún dato por los datos de PCR, leucocitosis, alguna cosa que te guíe más? No, la clínica. Y el estado hemodinámico y todo. Vale. Ahora imagínate que me pasa a ver, Juan Carlos, yo esto sí que les haría un ataque, porque eso sí que clínica. ¿No te fías del radiólogo o no te fías de la inmunosupresión? ¿De qué no te fías? Inflamatorio el paciente, no son iguales. Pero si
tener unos abdómenes muy anodinos y sí tiene catástrofe, pero normalmente pero un paciente sano... Va a ser la misma prueba, solamente que el enfermo toma corticoides o toma... Sí, pero a mí me preocupa mucho más el inmunodeprimido, porque yo la experiencia que he tenido, casos muy aislados, o sea, que en el resumen es que en el inmunodeprimido no te fías del radiólogo. No, perdona, que yo me fío del radiólogo. Si es la misma fiabilidad. No. Luego lo discutiremos con una vez. Vale. Urgencia diferida. Venga, el inmunodeprimido, entonces, más o menos, la voz de Belviche, que tiene 3.500 enfermos con diverticulitis operados, es que no se diferencia mucho si el enfermo va bien, ¿no? Si el enfermo va bien, y si está igual al día siguiente, que está peor. Eso lo decía Puig Lacalle. Cuando a un paciente le toca la barriga y al día siguiente está igual, el enfermo no está peor, pero está igual, pero está peor. Entonces, el inmunodeprimido, ¿tú crees que si al día siguiente está igual, los leucocitos siguen igual, la defensita o la defensa abdominal, ese enfermo, le pones un plazo o seguimos esperando? Sí, le pongo un plazo. Seguimos esperando. Es un poco como la colitis. Sí, yo creo que sí, porque además es un paciente que tiene alta mortalidad postoperatoria y generalmente debutan ya con la diverticulitis. No lo sabes tú, sino probablemente esto sí que se habría que cuidar más. Ahí está sentado el doctor Mir Pallardó, si sigue ahí. ¿Se ha salido? No. Hombre, que para mí es un honor que estés aquí, Pepe. En los trasplantados hepáticos, que ahora yo he ido a la fe y empiezo a vivir el problema, y los renales, este problema, ¿has tenido tú en tu experiencia casos de diverticulitis que hayas mandado a operar? No profilácticamente, sino en su evolución. Con el tiempo que llevas tú, ¿cuántos trasplantados hepáticos has visto con diverticulitis? Hepáticos no renales he visto 5 o 6 ya. Es que yo con 20 años sí he visto 2, 3. Yo no creo que eso sea tan... Vale, es poco frecuente en el hepático. Bueno, esto no quiere decir que por estar... No. Si tú no los has visto, yo tampoco lo voy a ver. Un trasplantado hepático sea protector de la diverticulitis, ¿no? Pero que no... En los hepáticos puede ser que la inmunosupresión sea otra que en el renal, ¿o qué? Es la misma. Es curioso, es verdad. Hay más renales y con insuficiencia renal sin estar trasplantados en diálisis, donde hay más casos de diverticulitis. No sé qué relación hay, pero tenemos la misma experiencia. Bueno, no lo hagamos largo esto porque no es tan frecuente, pero es una pincelada, yo creo, interesante. Vamos a hablar ahora, si queréis, de urgencias diferidas. Fallo del tratamiento conservador, o más o menos es por adelantaros un poquito para que no... Fallo del drenaje percutáneo y obstrucción sintomática. Tenéis el enfermo hospitalizado, no habéis optado por ingresarlo, el enfermo no va bien, esto ocurre relativamente frecuente. A ver, ¿qué opináis por ahí? De la urgencia diferida, ¿es una realidad o no hace falta...? No, es una realidad, y yo añadiría también la fístula, ¿no? O sea, el paciente que se detecta fístula al tracto urinario o... Como diferida o como resolución rápida del proceso, ¿no? Vale, las fístulas. Y sí que hay casos, vamos, no son muy importantes, pero sí que hay pacientes que se les ha hecho un tratamiento conservador, no funciona bien, a veces le ingresan a lo mejor tienen una fístula y estas personas que cuadran Muy bien. ¿Queréis puntualizar algo, los cirujanos, sobre esto? Los reingresos. Los pocos reingresos que ha habido en el mes y medio, tenemos más de un cáncer que no se detectó en la primera exploración. O sea, el diagnóstico diferencial con el cáncer que hemos dicho, ¿no? Sí. Vamos a continuar, porque ahora vemos cómo tratamos la cirugía. Indicaciones selectivas. Aquí yo creo que hay una gran polémica. Y ya hemos anunciado algo con lo de los trasplantados. Antes, hace 10 años, era segundo brote, operar, y pacientes jóvenes. Tú hiciste un trabajo muy interesante sobre eso ya hace muchos años. ¿Quieres opinar sobre las indicaciones selectivas? Por el número de brotes y por la edad. Cada vez más conservador. Más conservador. Y la edad, el estudio este era del 2002, en el British, no había diferencia. Y ahora acabamos con una serie mucho más larga, incluso bajando la edad. Hemos hecho 3 grupos de edades. Edad intermedia, 65-70, y por encima en los pacientes más mayores. Está en revisión
y tampoco hay ninguna diferencia por los pacientes incluso más jóvenes de 45 años. Por supuesto que tienen más vida por delante, pero no son más graves los ataques de diverticulitis. Así que tratamos a todos de forma igual. Y si un paciente tiene incluso 4 brotes, pero los tienen 10 años, no tenemos que tolerarlos y con 2 días de antibióticos y ahora con tratamiento domiciliario va bien. Evitamos al máximo la cirugía. Purina, los enfermos los seguís en consultas juntos, los sigues tú, los sigues Pilar. Pues habitualmente se ha ingresado a cargo de digestivos, suelen ser ellos los que hacen el seguimiento, si ha sido una complicada. Vale, ¿estáis de acuerdo con los criterios de cirugía electiva en brotes leves? Sí, sí, nosotros también somos muy conservadores. Más conservadores que hace unos años. Y otras indicaciones, bueno, lo de los inmunodeprimidos ya lo hemos hablado antes también, o sea que no vamos a insistir más en el tema. La masa inflamatoria que persiste, ¿tenéis algún enfermo de estos que viene a la consulta, todavía se palpa ahí? El TAC era un flemón, no había accesos, pero estos enfermos, ¿qué hacéis cuando hay una masa inflamatoria que persiste? ¿Cómo lo seguís? ¿PCR? Nosotros de estos enfermos tenemos verdaderamente pocos, pero yo creo que si no está en una fase verdaderamente aguda sería para tratamiento de mantenimiento con antibiótico y controlarlo a ver esa masa inflamatoria. Imagínate a un mes que vuelve a la consulta y sigue teniendo el mismo flemón, que se lo dices a Purina, o hacemos un tratamiento de mesa vacía. No, bueno, esos enfermos con una masa persistente hay que plantearse que no sea una neoplasia, Vale. muchas veces un engrosamiento persistente es Volvemos al diagnóstico diferencial con el cáncer. Vale. valorar una colonoscopia. O sea que esto es estenosis radiológicas, fístulas, diagnóstico diferencial con el cáncer. Vamos a hablar ya de cirugía, venga. Sigmoidectomía y anastomosis. Vamos a hablar, por ejemplo, de la cirugía de resección. ¿La hagamos como la hagamos? ¿Qué quitamos? Javier, ¿qué te gusta a ti quitar? Hombre, en principio hay que quitar la zona patológica y fundamentalmente el colon sigmoide. Hay 2 cosas importantes que se han demostrado. No hay que quitar toda la zona de divertículos porque muchas veces se extienden por el resto del colon. Y luego lo que sí es importante es distalmente hacer una resección próxima a la reflexión peritoneal o al promontorio. Es decir, no dejar, y esto a veces cuando se operan de urgencia y se reconstruyen, hay gente que te dice, acabó enseguida porque tenía un muñón muy largo. Ese muñón hay que quitarlo, o se debe de quitar, porque el riesgo de recidiva de la diverticulitis está precisamente en ese segmento. Pero vamos, en principio una sigmoidectomía sería la resección del colon sigmoide. Eso es en principio el planteamiento. ¿Estáis de acuerdo con todo esto que ha dicho Javier? Esencialmente, a ver, ¿quieres añadir algo que te veo encendiendo la luz, Sebastián? No, yo estoy de acuerdo totalmente. Esto, los ingleses que lo dicen muy bien en las cosas que escriben, dicen no hay que hacer una anastomosis colosigmoidea distal, sino que hay que hacer colorectal. Y entonces, esto a veces intraoperatoriamente nos llama la atención, que así cuando reconstruís, que pasáis se lea y veis que no llegáis arriba porque hay una zona espástica ahí. Y yo creo que eso es cuando te demuestra que no has quitado lo que tienes que quitar el recto superior, ¿no? Y lo de los divertículos, estáis todos de acuerdo, no hay que quitar, o sea que esto yo creo que es interesante. ¿Movilizáis siempre el ángulo esplénico o no? No. ¿Tú no lo mueves? Si hace falta, sí, pero si no, llega bien. ¿Lo movéis o no lo movéis? No necesariamente. Pues miraros las últimas statements esos que yo anoche, claro, era mi obligación venir aquí bien ilustrado. Hay que movilizar el ángulo esplénico. Y probablemente tengan razón, porque no estamos haciendo a lo mejor la sigmoidectomía bien hecha. Si llegas al tercio superior del recto, hay que mover el ángulo esplénico. Aunque por la laparoscopia te incordie y tengas que perder el tiempo. Eso lo está escrito, no apunto ninguna de moderación. Hay gente que dice que si lo haces por la laparoscopia, de entrada lo primero moviliza el ángulo esplénico y luego hace la resección, para no tener problemas luego de cortar donde no toca. Bien. No, la verdad es que, bueno, en parte sí tienes razón. En urgencia, por supuesto que se moviliza, porque ya no sabes si es una neoplasia, hace una resección más extensa. Y en electivo es que operamos tampoco. Pero ahora yo me pongo en la realidad. Si tú quitas el sigma, realmente quitas el sigma, y tienes el descendente en la gotiera paracólica allí, y vas al recto superior, es excepcional que te llegue sin tensión eso. Otra cosa es que vayamos economizando en el sigma. Bueno, yo lo dejo ahí en el aire, no quiero tampoco pontificar, pero está escrito. Este criterio en urgencia, ya sabemos lo que hay que quitar. Ahora vamos a ver cómo lo quitamos y qué hacemos con las anastomosis. En urgencias,
¿Qué clasificación? Tú tienes publicadas muchas cosas. ¿Vosotros qué utilizáis? Luego hablas tú, Sebastián. Operáis un enfermo y en la hoja operatoria usáis esto, el Hinchey, para que el día de mañana cuando yo haga una revisión me entere de lo que sea, de qué gravedad tenía el enfermo, o qué usáis. Sí. Hombre, en la descripción el cirujano tiene que detallar efectivamente. ¿Te gusta esta clasificación? Sí, a mí me parece. ¿O usas otra? No, en principio la de Hinchey. Hay muchas modificaciones. Por cierto, ahora ha salido una recientemente publicada por el grupo de Amsterdam, no sé si la habéis leído, en la que combina la clínica con el grupo de Cuesta, con los hallazgos del TAC y con el tratamiento que es más o menos una nueva clasificación, pero que lo reagrupa todo. Pero como acto operatorio, o sea... Como acto operatorio es... Como acto operatorio, ¿esto os gusta esta, la de Hinchey, o usáis otra? Juan Carlos, ¿sí o no te gusta? No te gusta, venga. Hay modificaciones, como he dicho, Bueno, ya, pero cuando tú haces una hoja operatoria en requina, ¿qué como pones? peritonitis purulenta. Venga, peritonitis purulenta o peritonitis fecal, ¿no? O peritonitis. Le das un al grado 4. Lo que pasa es que yo me quedo a veces corto con esa clasificación, porque a veces te encuentras con presencia fecal sin peritonitis. ¿Cómo tipificas tú eso? Presencia fecal sin peritonitis. Claro, ¿Estáis de acuerdo? una iatrogenia, por ejemplo, que te llaman y vas a verla 24 horas más tarde, etc. ¿Cómo cuando hay un acúmulo de desperosina reactiva? En una diverticulitis. No, en general. No, yo estoy hablando de diverticulitis ahora. No hagamos iatrogenias. No nos hagamos daño. No, pero bueno, quiero decirte que a veces el tema de decir peritonitis purulenta... Hinchey 3. Fecal, Hinchey 4. ¿Estás de acuerdo con esto como un código? Totalmente. Vale, ¿alguna cosa más intraoperatoria añadiría? Nada. No. Vale, venga. Las condiciones para hacer una anastomosis. Vamos a ver, empezamos otra vez desde allá. Javier, operas. ¿Cuándo suturas o cuándo no suturas una resección de urgencia? Bueno, un comentario solo. Al enfermo hay que prepararlo en la posición adecuada. Es decir, yo creo que eso es importante. Claro, dime lo que opines tú, ¿cuál es tu experiencia? O sea, cuando uno opera una urgencia de colon, sobre todo del colon izquierdo, pues debe de colocar al enfermo con perneras, preparado por si necesita hacer una anastomosis. En principio, desde luego, todos los criterios que pones ahí respecto a no realizarla, estamos de acuerdo. O sea, que si el enfermo está inestable, en shock, peritonitis fecaloidea, etcétera, son los que se aceptan como contraindicaciones para realizar una... En la peritonitis purulenta limitada, nosotros sí que tenemos casos de... O sea, sí que hacemos reconstrucciones de urgencia. Pero aquí hay un comentario solo. Es uno de los problemas de la cirugía, por lo menos en nuestros hospitales, y es que esta patología, así como el colon ocluido por un cáncer, se puede poner una endoprótesis, diferir. Esta cirugía muchas veces se tiene que hacer de urgencia y la hace el cirujano de guardia, que no necesariamente, como ha dicho Sebastiano, es un cirujano con experiencia en colorectal. Y resulta que a lo mejor es un cirujano que nunca hace colon, pero le toca hacer el colon en la situación y a la hora más complicada. Entonces vienen los problemas. La tendencia del cirujano que no tiene mucha experiencia en cirugía de colon es hacer Harman, pensando... No, ya, pero yo estoy en las condiciones ideales, que por la mañana tienes una persona de confianza de la unidad o de los que se dedican, porque tú tienes un servicio muy bien entrenado, muy controlado, entonces más o menos sabes quién opera esto más. Ya lo has dicho, lo de la posición, a lo mejor marcas el estoma seguramente, que no lo has dicho, si lo puedes prever todo esto, ¿no? Y entonces, tú te atreves a hacer anastomosis con peritonitis, si el enfermo está estable. A ver, los demás, ¿sois alguna observación? Si no, pasamos a más cosas. Porque voy a llegar aquí ahora, vamos a hacer anastomosis, ¿hacéis? ¿Alguna medida extra, alguna protección hacéis alguna vez o no? Sí que se puede valorar si se realiza una anastomosis, pero hay algún factor de riesgo que no la contraindica de manera absoluta, se puede asociar una ileostomía. Vale, harías una ileostomía de protección, a lo mejor si está... ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? A ver, ¿tú qué quieres decir de la ileostomía de protección? Y de la anastomosis. Cuando era joven, pues verdad, es que no sé, tenía una manía, no quería hacer ileostomía, teniendo suerte. Ahora mucho se la haría. No había grandes licencias anastomóticas de número, porque si no me hubiese llamado la atención en el servicio. Pero ahora, después de haber pasado 50 años, creo que a más pacientes hubiese hecho la ileostomía. De hecho, ahora estamos incluyendo más pacientes con anastomosis primaria
gracias a realizar una ileostomía de protección que nos da más tranquilidad. Podríamos decir que operas menos casos de urgencia, porque con la imagen Totalmente. operas menos y de los que operáis procuráis hacer anastomosis protegidas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la indicación del Harman hoy día, suponiendo que todo esté correcto, que sea una hora decente, que los cirujanos estén entrenados? ¿Cuál es la indicación del Harman? El paciente que se está muriendo para mí personalmente, solo este. Se podría evitar en muchos casos el Harman. Y ahora estoy en fase tenemos más de 1000 pacientes operados de diverticulitis, de colon urgente. Y en diverticulitis tengo curiosidad de ver qué evolución hemos hecho a lo largo de estos 15 años. Vale, pues el año que viene me lo cuentas eso. Ahora vamos a hablar de cómo hacéis el Harman. Venga. Furina, ¿cómo hacer un Harman? Estás ayudándole a un residente, que yo no sé si es conveniente o no dejarle hacer un Harman de urgencia a un residente. A lo mejor vale la pena que lo haga en la cirugía electiva. Porque ¿qué problemas hay con los Harmans? ¿Pero a qué te refieres? ¿De problemas técnicos quirúrgicos? Hombre, lo que tu experiencia te ha demostrado que tienen complicaciones. El estoma, recomendaciones. Bueno, el estoma, pues que siempre quede sin tensión, movilizar el colon descendente lo que sea necesario para poderlo abocar bien, que es lo que va a garantizar que ese estoma pues no dé posteriormente complicaciones, hacer una sigmoidectomía completa. ¿Cómo hacer la sigmoidectomía? Pues vamos a ver... Mira la imagen, no sé si la ves, me sabe mal porque estás ahí viéndola. Esto es un dibujo del Portman que hace una sigmoidectomía, como ves, conservadora, porque es una diverticulitis. ¿Eso sigue vigente o a ti no te gusta? Vamos a ver, a mí me gusta hacer una resección de toda la zona inflamada con divertículos, quitar la zona afecta completa. Vale, pero el pedículo ¿te encuentras cómoda manejándolo así o...? Ah, vale, te refieres a la liga. O abres un ligasur, que a lo mejor haces 200 sellados con el ligasur y luego acuérdate que lo que nos han dicho esta mañana del gasto. Bueno, el ligasur dependiendo de la disponibilidad que le tenga, pero bueno, no necesito hacer un ligasur, puedo hacer una ligadura. A ver, el doctor José Vicente Roig, ¿tú le dejas usar el ligasur de urgencia para hacer una sigmoidectomía? ¿Le dejas? Sí que lo usamos a veces, pero... A ver, Sebastiano, ¿qué te dice? No, a mí tampoco. Ahora, a ver, los demás, ¿qué queréis decir? A ver, ¿cómo hacéis una sigmoidectomía? ¿Abrís el ligasur? ¿O vais al pedículo y ponéis dos ligaduritas y hemos acabado? A ver, venga, ¿qué hacéis? Pero no enterarme que usen ligasur en urgencia. Tampoco te enteras, pero eres director de servicio. No, espero no. Javier Aguilo, venga, no te dejo hablar más. Javier Aguilo, te volverá a dar un mal de cabeza como te enteres que te abren un ligasur diario para una sigmoidectomía. Hombre, la colectomía en principio hay que hacerla oncológica, ligando los pedículos en la raíz, porque a no ser que tengas muy claro que es una patología benigna, lo correcto y cuesta incluso menos. Yo creo que es más sangroso y más complicado y necesitas, como tú dices, entonces con el bisturí eléctrico se puede hacer una sigmoidectomía sin necesidad de un ligasur. Nosotros el ligasur o el ultrasonido lo utilizamos en recto, pero bueno, en principio con criterio oncológico. Los problemas mayores, los del estoma, fundamentalmente. Bueno, el Harman normalmente lo grapamos donde he comentado antes, con máquina, con una máquina. Y lo que sí que es importante es que el estoma esté el colon móvil, que salga, porque la morbilidad es brutal. Vale, me alegro que lo digas, porque tú eres él es un escrupuloso de las complicaciones. Tiene una base de datos hace muchísimos años. Cuenta claramente qué porcentaje de pacientes de estos luego se reintervienen por un estoma que se necrosa, se hunde, se desinserta. Bueno, si no se reinterviene, por lo menos da guerra. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Entonces el estoma ese, ¿quieres añadir alguna cosa más? No, que se haga bien. Y es importante que salga sin tensión, que se ligue la marginal próxima al borde donde se corta, no a centímetros, porque eso a veces produce isquemia en el segmento que va desde el peritoneo a la piel. En fin, se tiene que hacer bien. Y si se hace bien, la mayoría de las veces, y sobre todo cuidado en los enfermos obesos, cuidado en los enfermos obesos, que es donde a veces por oclusiones, o bueno, en el caso de oclusión sobre todo, que puede quedar más tenso. Yo voy a hacer un comentario aquí de edad simplemente. Cuando es un flemón leñoso, siempre hemos dicho que vamos al pedículo, pero cuando es un flemón leñoso, necrótico y es un hombre joven, a lo mejor hay que volver, y sabemos que no es un cáncer, volver a lo antiguo, porque hay a veces que ahí vamos a denervar mucho al tirar el flemón y al pedículo. La inervación esa que estamos tan obsesos ahora con la escisión total del mesorrecto,
hacemos tienda de campaña, no la llevamos. Es la única cosa, yo creo que eso no está estudiado, pero es algo para pensar en un hombre joven. ¿Pasamos? Y ahora le daría, si tuviéramos un poquito, ¿cuánto queda? Por favor, José. ¿Quieres brevemente decir a la audiencia cuál es tu experiencia en la reconstrucción del Harman y del estudio que has hecho? Así en 2 minutos, por favor. Pues la experiencia de un estudio retrospectivo hecho en la Comunidad Valenciana, se ha publicado en este número por los rectal disease, pero de Harman electivo y de urgencias. Electivo y de urgencias. Es que se reconstruyen alrededor del 30% de pacientes, de los que se les hace un Harman. Si miramos los de urgencia, se reconstruyen el 50% solo de pacientes. Es lo que hacemos con 450 pacientes o así, multicéntrico entre 6 hospitales de la Comunidad Valenciana. Es decir, que si hacemos un Harman, muy probablemente no se reconstruya. En diverticulitis, si lo miramos en diverticulitis, estamos también por el 50 y pico %, porque podéis pensar, sí, claro, ese 50% es porque los cánceres, cánceres avanzados, etcétera, pacientes que se mueren. En diverticulitis estamos más o menos igual, es decir, que se reconstruyen muy pocos pacientes de los que se les hace un Harman. Es lo que hacemos nosotros. Y en la literatura tampoco hay mucho más. Yo creo que es un estudio muy interesante, tendremos ganas de verlo publicado. ¿Estáis de acuerdo con los de Valencia? Seguramente habéis participado. En Cataluña con el Harman, tú eres anti-Harman, ya lo sé, pero ¿cómo va por allí el tema del Harman? No lo tengo controlado en Cataluña, ya me cuesta a mi hospital controlarlo. Si no lo tengo, pero está muy bien el trabajo. Vamos a seguir, o sea que Harman no imprescindible y bien hecho. Pero mucho, ¿eh? Vale, pues ahora te voy a poner la miel en la boca porque eso es lo tuyo. ¿Sigues haciendo todo esto? Cirugía en un tiempo, lavado del colon, ya no haces el lavado del colon, lo hago en algunos enfermos. Todo todo representado. Ya sonríes, René, cuéntalo. No, es que... Sí, pero bueno. ¿Quieres contar después? Sí, no, da igual, ya no hacemos lavado, y menos en diverticulitis. Bueno, con eso me basta. Procura no hacer lavados ya. ¿Algún lavadito hacéis vosotros? ¿Ninguno? Nosotros en ocasiones sí. Vale. Si vemos un colon con mucha carga fecal y vas a hacer una anastomosis primaria de urgencia en un contexto de peritonitis, pues yo sí que le hago un lavado, tampoco cuesta Y a lo mejor luego lo protege con una ileostomía. Y a lo mejor se protege. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Esos estíbalos que quedan ahí por encima de la... Vale. Que no te gusta que pasen por la coronita de grapas. Bueno, algo del colon derecho queréis decir. Antes del colon derecho, y termino en 5 minutos. ¿Vamos bien? 5 minutos, vale. La laparoscopia. Vamos a dejar la laparoscopia electiva. Ya sé que hacéis toda la laparoscopia electiva y ya. La laparoscopia de urgencia. ¿Qué enfermos se beneficiarían en teoría de hacer una laparoscopia de urgencia en un proceso de diverticulitis? Experiencia. ¿Alguien? Experiencia, nosotros de momento no he dado permiso para que se haga en el hospital porque me da miedo. Hemos recibido pacientes de otros hospitales, se ha hecho porque hay que tomarse los trabajos con mucho cariño y con desgracias hechos fuera, gente que casi se muere joven donde han querido hacer tratamiento. Hay un trabajo del British que yo creo que puede hacer mucho daño, pues sí que hay que estar abierto a esta posibilidad. ¿Estás de acuerdo? ¿Hacéis la laparoscopia de urgencia? Nosotros no solamente hemos hecho algún caso, pero más un enfermo se ha operado de urgencia, como una laparoscopia exploradora, se ha encontrado una peritonitis no importante y entonces ha colocado un drenaje y tal, pero vamos, es una anécdota, o sea que no, como intención. ¿Tenía TAC previos enfermo? Pues igual a lo mejor no tenía una ecografía, no te puedo decir ahora. Con un buen TAC a lo mejor se hubiera evitado. Probablemente se hubiera evitado. ¿Estás de acuerdo? José Vicente quiere... ¿Qué hacéis en un paciente que lo operáis con una sospecha de apendicitis aguda y hacéis un abordaje laparoscópico y veis que hay líquido libre, que el apéndice es normal y que tiene una zona engrosada en el sigma? El caso es muy interesante, por si no lo habéis oído mientras lo pensáis. Un enfermo que no pensamos que tiene una diverticulitis, es joven, tiene una apendicitis que no teníamos claro el diagnóstico, está diciendo que se hace una exploración por la laparoscopia de urgencia, se encuentra una peritonitis purulenta pélvica y un flemón, un engrosamiento en el sigma. ¿Qué hacéis? Este es un buen caso para hacer lavado y drenajes. Pero claro, a mí lo que me crea duda de estos casos es que
Por ejemplo, el trabajo de 100 pacientes del British solo le hacen el Harman en 8. Y yo de 100 pacientes veo necrosis del colon, no es solamente el colon inflamado, esto sí, pero hay colon en pacientes con insuficiencia renal, esto, que está horrible, que no puedes dejar ahí, porque la diverticulitis no es un agujero, es un segmento todo enfermo. Por eso esto tengo la duda, pero en este caso sí que le haría lavado de drenaje. Yo sí que tengo experiencia en algún caso de estos que se ha hecho ese tratamiento en esas circunstancias y a las 48 horas reintervención para solucionarle la peritonitis extirpándosele el sima. Claro, no se puede hablar, esto es muy difícil de demostrar, yo creo que habrá casos, pero probablemente bien estadificado con el TAC, hay poco lugar para esto, ¿estáis de acuerdo a lo mejor? Pues no lo hagamos más largo. El colon derecho, algún caso, alguna experiencia así en los orientales. En los orientales esto es más frecuente, pero ¿hay algún caso de colon derecho que os haya traído en alguna guardia mareado? Nosotros vemos pocos chinos en los hospitales. No, de verdad. A ver, sí que orientales poco. Hemos por orden. Dos en los últimos 6 años, uno se operó, se hizo una resección ilicecal y el otro... ¿La habíais diagnosticado previamente? ¿La habíais Si está apendicectomizado, más fácil, ¿no? Para mí la gran duda es la neoplasia que esté por debajo. Y entonces hay que estar seguros, porque si es una neoperforada, cuanto antes lo operan. Lo más fácil es que sea un cáncer, lo más fácil. Depende de la edad, depende del contexto. Pero imaginaros que es al patólogo le decís algo, le mandáis una pieza y le decís, cuando abrís la pieza, luego fuera a lo mejor, y veis divertículos, ¿el divertículo solitario o múltiple? Esa es la pregunta teórica, no tiene mucha trascendencia. Bueno, individualmente solitario. ¿El divertículo solitario de ciego existe? Sí. Los digestólogos, solos, solitarios. ¿Estáis de acuerdo todos? Es que lo más frecuente. Pues yo tengo 3 o 4, pero... Mira, es la misma imagen que le pongo a los estudiantes. Pues a lo mejor te la dejé yo. Seguramente. Esto es el apéndice vermiforme, esto es un divertículo, esto es un flemón, era un profesor del college, del colegio este americano de aquí, me lo llevaron allá al hospital un día con una posible apendicitis. Lo operamos, no era una apendicitis, es el diagnóstico habitual. Pero luego le marqué al patólogo los divertículos. Habían más divertículos, tenía 30 y tantos años. El divertículo solitario tiene todas las capas, el divertículo adquirido no tiene muscular. Pero si los buscas, claro, si mandas solo la pastillita al divertículo solitario, pero si le mandas la pieza y lo buscan, generalmente es múltiple. Eso es lo que yo... No sé tanto. Es teoría. Pero sí que me diste tú la imagen, ¿eh? En una clase, que cuando preparé la oposición. Bueno, pues vamos a cerrar la mesa porque ha sido un placer teneros aquí a vosotros y a los organizadores. Muchas gracias.